Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a una nueva sesión del ciclo de conferencias Sea Traces Exhibition tras la pista del pescado. Muchas gracias por acompañarnos una tarde más. Para aquellos que participáis por primera vez, os recordamos que al final de la charla se va a abrir un pequeño coloquio con nuestra ponente de hoy y que podéis ir haciendo vuestras preguntas y vuestros comentarios a través del chat o de la herramienta de enviar preguntas que tenéis todos disponible en la parte de abajo de la aplicación. Para los que os incorporéis por primera vez a nuestro ciclo de conferencias, simplemente comentar que Sea Traces Exhibition Galicia, tras la pista del pescado, es una actividad promovida por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a través del Grupo de Bioquímica de los Alimentos del Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC de Vigo y que está enmarcada en el proyecto europeo Sea Traces, centrado en la trazabilidad y el etiquetado como herramientas para poner en valor los productos del mar. Hoy, para hablarnos sobre la acuicultura sostenible y la trazabilidad, está con nosotros Ángeles Longa Portavales. Ángeles es doctora en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela y trabajó en varios centros de investigación antes de incorporarse en 2001 al Consello Regulador do Mexillón de Galicia. El Consejo Regulador es la entidad encargada de certificar el mejillón con denominación de origen protegida y de gestionar esta denominación. Entre otras funciones, por ejemplo, se encarga de fomentar la calidad a través de acciones como la investigación, el desarrollo o la formación y de defender la denominación de origen protegida con promoción, con la gestión de sistemas de control, etc. Dentro del Consejo Regulador, Ángeles dirige el departamento de I+D, que tiene como objetivo principal aportar mejoras al cultivo, a los procesos y a la comercialización del mexillón de Galicia. Para ello, en los últimos años, entre otras actividades, el laboratorio del Consejo Regulador ha desarrollado diversos proyectos de investigación sobre temas tan variados como la evaluación de sistemas de depuración intensiva, el cambio climático o el desarrollo de metodologías para la identificación del mejillón gallego. Además, Ángeles forma parte activa de diversos estamentos institucionales como la Junta Nacional Asesora de Cultivos Marinos, la Asociación Europea de Productores de Moluscos o el Consejo Consultivo de Acuicultura de la Unión Europea. Sin más dilación, os dejo con ella. Buenas tardes, Ángeles, bienvenida. Buenas tardes y buenas tardes a todos. Agradecer a Sea Traces la invitación de participar en esta tanda de conferencias. Nosotros somos parte del proyecto y la verdad que estamos muy agradecidos al CSIC, al grupo que dirige Carmen, de habernos incorporado a ese proyecto porque para nosotros tiene mucha importancia. Bueno, y si os parece bien a todos, empezamos. Vamos a compartir pantalla, ¿no? Primero, entiendo que... A ver, ya me perdí. Aquí, compartir pantalla para que podáis ver la presentación. Espero que no sea muy tediosa para vosotros, que no resulte muy muchos datos. Bueno, yo, como dijo Noemí, voy a hablar de acuicultura sostenible y trazabilidad y voy a hablar de la actividad para la que yo trabajo, que es para la Mexillón de Galicia, que es una denominación de origen de un producto del mar, la primera en Europa. Bueno, pues desde que en los años 40 del siglo pasado, estamos hablando de hace más de 70 años, se fondeó la primera batea de mejillón en la Ría de Arousa. Es una actividad que no ha parado de crecer y de ganar importancia. De hecho, ahora mismo somos una de las principales regiones de la acuicultura a nivel mundial gracias al cultivo del mejillón. España y Galicia, o Galicia dentro de España, o España porque está Galicia, es líder en la Unión Europea en la producción de mejillón y se sitúa como tercer productor mundial, tras China y Chile. En 2017, que son los últimos datos que hay disponibles, según datos de Eurostat, el 53% del mejillón que se produjo en la Unión Europea fue cultivado en las bateas de Galicia. Os da una idea de la importancia que tiene esta actividad, que se concentra en un espacio geográfico muy reducido, que son 5 de las rías de Galicia. Actualmente hay fondeadas en las rías, en esas 5 rías, casi 3.400 bateas, 3.386, y hay una flota de barcos, de más de 1.000 barcos, que se dedican a esta actividad. El año pasado se produjeron 255 millones de kilos de mejillón, que es una cantidad brutal.
lo que supone el 76% de los productos de la acuicultura española. El 76% del volumen producido, de los kilos de alimentos producidos por la acuicultura española fue en mejillón, producido en Galicia. El resto, rodaballo, almejas, ocupan menos del 25%. Entonces, claramente, la principal actividad de la acuicultura española es el cultivo de mejillón en Galicia. Es muy importante entender que nosotros somos productores de un alimento nutritivo, que es integrante de una dieta saludable y que forma parte fundamental de la dieta atlántica, junto con otros productos del mar. Pero por el volumen producido somos una parte importante de esta dieta. Es un alimento rico en proteínas de alta calidad y de fácil digestión. Además proporciona ácidos grasos esenciales del grupo de omega 3, que todo el mundo conoce por las bondades que asocia. Y además es fuente natural de diversos micronutrientes como vitaminas del grupo B o minerales tales como hierro, zinc, selenio, etc. Entonces estamos hablando de un alimento con alto valor nutritivo. Aparte, la actividad de cultivo de mejillón es una actividad sostenible. Y cuando hablamos de sostenible, a lo que nos referimos, supongo que esto ya estaréis hartos de saberlo, pero siempre es bueno recordarlo, es aquella actividad que satisfaciendo las necesidades de las generaciones presentes no deja de que se pueda satisfacer en futuro las necesidades de las próximas generaciones. O sea, lo que producimos hoy no impide que mañana nuestros hijos, nietos puedan seguir produciendo. Estas actividades tienen que guardar un equilibrio entre tres ejes: el eje medioambiental, o sea, el cuidado del medio ambiente; el eje económico, ser actividades rentables; y además el eje social, ser actividades que generen bienestar social y, a ser posible, equitabilidad, que sean equitativas. La nuestra es una forma única de producir alimentos. ¿Por qué? Porque trabajamos en el medio natural, porque no se adiciona ningún tipo de input al cultivo, no hay piensos, no hay fármacos, no hay pesticidas. Además, no se hace ninguna manipulación de las variables ambientales. Estamos trabajando con una especie propia de nuestras aguas, una especie autóctona, Mytilus gaba provincialis, que además se cultiva asegurando las mejores condiciones de bienestar para el propio organismo, ya que es un organismo sésil, que además tenemos la suerte de que es gregario, le gusta vivir en grupo. Otras actividades de acuicultura trabajan con animales que no viven en grupo, y cuando tú los hacinas, entre comillas, lo de hacinarlos, se genera estrés en ellos, y eso genera a su vez problemas de sanidad animal. En nuestro caso no es así. A mejillón le gusta vivir muy apiñadito uno a otro, entonces lo colocamos en el mejor sitio para que coma y crezca y esté confortable. Pero además, la actividad de cultivo de mejillón es una actividad que garantiza la máxima eficiencia energética y medioambiental. ¿Por qué? Porque trabajamos con un consumidor primario, es un herbívoro, que aprovecha el material nutritivo natural renovable que hay en las aguas para generar proteína animal de alta calidad. Entonces, ¿qué podemos decir de mitilicultura? Mitilicultura es cultivo de mejillón. Pues el cultivo de mejillón en Galicia es una actividad de acuicultura extensible que es 100% natural. Aparte de que sus impactos sobre el medio son pocos y no tienen una persistencia, o sea, si tú dejas de realizar la actividad retorna fácilmente a una situación virgen. Últimamente, bueno, desde hace unos años se reconoce que los cultivos de moluscos, incluido el nuestro, de bivalvos, generan servicios ecosistémicos positivos, servicios positivos para el ecosistema. Ayudan en la lucha contra la eutrofización costera, que es uno de los graves problemas medioambientales que se están sufriendo en este siglo. Es una actividad de baja huella de carbono. De hecho, hay estudios que nos dicen que por cada kilo de mejillón producido se extraen de la atmósfera
100 gramos de CO2 equivalentes. ¿Por qué? Por la formación de las conchas. Entonces es una actividad buena para el medio ambiente. Eso en cuanto a la parte medioambiental. En cuanto a la parte socioeconómica, pues lo primero es hablar de dinero. En 2019 se facturó en primera venta casi 112 millones de euros, que si bien no parece una cantidad importantísima, sí que lo es, ya que esto significa una fuerte inyección de ingresos en una población costera eminentemente rural. Hay muchos ayuntamientos que viven, una parte importante de su población vive de esta actividad. Así como otras fórmulas de acuicultura, a lo mejor tienen unas facturaciones mucho mayores, su impacto en la sociedad es menor, que se acumula más. Aun siendo un volumen, porque el mejillón no es un alimento que tenga un precio demasiado elevado, aun siendo un volumen de facturación proporcionalmente menor que el volumen que significa en producción, nuestra actividad es la que tiene mayor rendimiento económico de la acuicultura española. Y algo muy importante, lo que decía antes, es importante generar riqueza, pero tan importante como generar riqueza, repartirla. Y en nuestro caso eso es así. ¿Por qué? Porque el cultivo de mejillón es una actividad de la economía social. Estamos hablando de que está integrada por numerosas empresas familiares, microempresas familiares, que son las receptoras de esa riqueza que generan. En Galicia, el año pasado se contabilizaban 1.914 empresas dedicadas al cultivo de mejillón. Para que os hagáis una idea, el 15% de las empresas de la acuicultura en toda la Unión Europea se dedica al cultivo de mejillón. Entonces, da idea de la importancia, de la magnitud de nuestra actividad. Pero además de empresas, este sector tiene un importante papel en términos de generación de empleo directo. Como veis en la gráfica de arriba, Galicia, en unidades de trabajo anual, que es una variable que mide trabajo, empleo, pero no personas dedicadas, sino empleo total, empleo anual. Es con diferencia la comunidad autónoma que genera más UTAs en actividades de acuicultura. Y dentro de Galicia, 3 de cada 4 ocupaciones en acuicultura, o sea, personas dedicadas a la acuicultura, lo están en el cultivo de mejillón. Entonces, además, la gran mayoría de los trabajadores de la acuicultura de mejillón lo hacen por cuenta propia, son autónomos. Pero tenemos que entender que el cultivo de mejillón, el mejillón en Galicia no es solo el cultivo. Es más, es una actividad que genera riqueza y empleo en el siguiente eslabón. El mejillón se constituye como una materia prima para numerosas empresas de procesado y elaboración que también están arraigadas a este territorio, que también trabajan en Galicia y generan empleo y riqueza en Galicia. Anualmente se producen aproximadamente unas 14.000 toneladas de conservas de mejillón y unas más de 8.000 toneladas de elaborados, congelados, atmósferas modificadas, etc. Más de la mitad de las depuradoras que hay en Galicia, que hay son unas 50, 50 y pico, se dedican en exclusiva o casi en exclusiva a depurar mejillón. Una actividad que tiene mucho arrastre en tierra. Pero podemos dar un paso más y pensar que gracias a que tenemos el cultivo de mejillón en las rías, aparte de las empresas que elaboran, transforman y procesan ese mejillón, hay toda una serie de actividades que también se localizan en este territorio, en lo local, que viven indirectamente del cultivo del mejillón. Astilleros, ¿cómo se llaman? Elaboradores de bateas, los carpinteros de ribera, cordelerías,
talleres de maquinaria, tanto la maquinaria del cultivo de mejillón como de las empresas que elaboran, transforman, etcétera. Asesorías, transportes, centro de investigación. Hay muchísima actividad que indirectamente está relacionada con el mejillón. O sea, si no hubiera cultivo de mejillón, todas esas empresas, todo ese know-how que se habla, esa tecnología que se ha desarrollado a partir del mejillón, no existiría. Eso significa que habría mayor pobreza y menos empleo en muchas de las localidades costeras de Galicia. Se calcula que aproximadamente 20.000 personas viven directa o indirectamente del mejillón. O sea que veis que es una actividad que tiene mucho impacto en nuestro territorio. Por término medio, en los ayuntamientos donde hay cultivo de mejillón o actividades relacionadas, un 17,5% de la población activa está dedicada a actividades relacionadas con el mejillón. Y aparte de todo esto, es una actividad que es difícilmente deslocalizable porque todas esas microempresas que están produciendo mejillón lo producen aquí, y es una actividad que, por suerte, aguanta mejor que otras momentos de crisis. En el 2008, por ejemplo, gracias a que hubo un cultivo de mejillón que aportó una materia prima que permitió a muchas empresas seguir trabajando, y que estamos trabajando con un alimento que tiene mucha demanda en el mercado, pues se mantuvieron muchos empleos. Pero aparte de todo eso, de ese eje socioeconómico, tenemos que pensar que el mejillón en Galicia es tradición. Ya no solo el cultivo, sino el consumo y todo aquello que tiene que ver con el mejillón está muy vinculado con la tradición de nuestras poblaciones costeras. Ya en los castros se encontraba que estos habitantes de los castros como el de Baroña, uno de sus alimentos principales era mejillón. Con lo cual podemos decir que el mejillón forma parte de nuestro patrimonio y de nuestra identidad, y es uno de los emblemas de nuestra gastronomía. Os voy a poner un ejemplo. Aquí veis carteles de un ciento de concellos que dedican alguna fiesta al mejillón, tanto ayuntamientos costeros como en el interior. En localidades donde incluso no hay cultivo de mejillón. Pues, por ejemplo, tenéis en la esquina inferior, en el Ayuntamiento de Foz, una fiesta de mejillón. Tiene un impacto en nuestra comunidad muy grande, que a veces no se percibe o no se valora, pero realmente es que lo tiene. Entonces, resumiendo, podemos decir que el cultivo de mejillón en Galicia produce un alimento natural, de tradición, que forma parte de nuestra gastronomía. Es una actividad que arraiga población en muchos ayuntamientos de la costa, que genera economía, riqueza y empleo, y que tiene un importante valor cultural y en el paisaje local. Siempre lo digo, si tú ves una foto del mar, puede ser cualquier sitio. El mar parece igual en cualquier sitio. Si tú ves una foto del mar con unas bateas, solo puede ser Galicia. Es parte de nosotros. Tengo un compañero de trabajo que decía, en tierra es la Catedral de Santiago, en el mar son las bateas, que ciertamente es así. Es algo que nos diferencia, forma parte de nosotros. Y hay una cuestión muy importante. En España, ya desde la época de los romanos, la mención de Galicia suponía para los consumidores asociar a pescados y mariscos de calidad. Esa mención de origen, la calidad y el prestigio que está ligado al origen, a ese nombre de Galicia, es un valor competitivo muy importante para nuestros sectores. Y más en una situación como la que vivimos, en un mercado global de la alimentación, en el que, como vemos, consumimos productos que vienen de prácticamente todos los sitios. Esto es una representación así un poco de aquella forma de los orígenes principales de los productos del mar que consumimos en Europa. En 2017, los ciudadanos europeos, los ciudadanos que vivimos en la Unión Europea, consumimos por cada kilo de producto local de la Unión Europea, 2 kilos de producto del mar foráneo. Y esto es muy importante, no es malo,
Deberíamos cambiarlo, deberíamos de ser más autosuficientes, pero en todo caso es muy importante si lo enganchamos con esto, que es el informe anual publicado por la Comisión Europea respecto al fraude alimentario, que lo que nos dice es que uno de los principales fraudes alimentarios es un etiquetado erróneo, en muchos casos engañoso. Y esto se da, o sea, uno de los principales grupos de alimentos donde se producen fraudes alimentarios, donde hay mayores notificaciones de fraudes alimentarios, es en el pescado y los productos derivados de pescado, sobre todo los transformados, pero bueno, también en congelados, etc. Y lo que tenemos que tener presente es, si hay fraude, se engaña al consumidor y se erosiona la confianza de él. Pero además, el fraude daña al conjunto de la cadena alimentaria, porque no hay una competencia leal en los mercados. Nos daña a nosotros en lo local. Hace muchos años, una parte del sector productor de mejillón y de sus entidades asociativas se dio cuenta de que nos estábamos moviendo hacia un mundo más global y tuvieron la visión de querer proteger ese valor que es la mención del origen y asociarlo a la calidad y promover la calidad dentro de nuestra producción. Para ello apostaron por este sello, la DOP. ¿Y por qué? La DOP, junto con las IGPs y las IGPs y DOP es denominación de origen protegida, IGP es indicación geográfica protegida, ETG es especialidad tradicional garantizada, son sellos, regímenes de calidad a nivel comunitario que promueven la diversificación de los sistemas de producción. Europa es rica porque es diversa. La gastronomía europea es rica porque tiene muchos alimentos directamente vinculados, alimentos de calidad directamente vinculados a lo local. Ayer llevo, la verdad, bastante tiempo encerrada por el asunto del COVID y ayer estuve viendo un documental que me gusta mucho verlo, de una chica francesa que va recorriendo Francia para probar alimentos de cada uno de los lugares a los que va. Los franceses le dan muchísima importancia a su gastronomía y valoran muchísimo, pues, la cebolla no sé qué de este sitio, que es distinta de la cebolla no sé cuánto del otro sitio, el queso no sé qué, aman lo suyo. Y esto es muy importante. Realmente, si lo pensamos, la gran gastronomía europea está en el sur. Y por ello, el mayor número de denominaciones de origen, sellos de origen para alimentos, está en estos países. Italia, Francia, España, son países que tienen una cesta alimentaria muy potente. Aquí a veces no lo valoramos como debíamos, pero sí que lo tenemos. Y esa diversidad es un valor. En un mundo global parece que todo se uniformiza y todos tenemos que comer lo mismo. Y eso no es ni bueno para el planeta ni bueno para nosotros. Bueno, pues siguiendo con los regímenes de calidad, además de promover esa diversificación en los sistemas de producción alimentarios y en los alimentos, protegen del mal uso e imitación de los productos y ayudan a los consumidores a conocer esa riqueza gastronómica que tenemos. Pero además son importantes para los sectores productores. ¿Por qué? Porque aportan un valor añadido a la región, vinculan un origen geográfico con la calidad de un alimento y eso promueve que le da más viabilidad, más vitalidad a las actividades locales, tanto en la producción como en la elaboración, como en el procesado de alimentos. Y entre todos esos sellos, la DOP es la que más. ¿Por qué? Porque la DOP lo que garantiza es que ese producto se produce, se elabora, se transforma en ese origen geográfico, en nuestro caso, en Galicia.
El recorrido que nos llevó a conseguir la DOP, pues la verdad que fue largo y difícil, fue un camino impulsado por los productores, por una parte importante de los productores que estaban organizados en una organización de productores, que en 1989, ya hace años, se dieron cuenta de que necesitaban prestigiar y diferenciar el mejillón de las rías gallegas. Y ese valor, que es el nombre, preservarlo para aquellas producto que saliera de las bateas de máxima calidad. Bueno, pues desde el 89, antes incluso de que la Unión Europea creara estos sellos de calidad, se consiguió obtener el reconocimiento de producto galego de calidad por la comunidad autónoma. Fuimos el primer producto del mar en conseguir ese distintivo, porque este tipo de sellos se gestaron o se idearon más pensando en tierra, en la agricultura, y no tanto en las actividades del mar. A mediados de los 90 fue cuando la Unión Europea decidió unificar este tipo de sellos y crear estos sellos europeos comunes. Entonces hubo un cambio y obtuvimos la denominación de origen, y hasta 2007 no conseguimos que se nos registrara en el registro de la Unión Europea. La verdad que fue un camino muy difícil. ¿Por qué? Porque fuimos pioneros, fuimos los primeros productos del mar en obtener una DOP. Eso hizo que el proceso fuera muy largo. En otras fuimos los primeros, y estos otros mejillones que consiguieron posteriormente el sello de DOP lo tuvieron bastante más fácil, tuvieron periodos de consecución bastante más pequeños. ¿Por qué? Porque los primeros siempre sufren todos los inconvenientes. Entonces, actualmente en Europa, aparte de mejillón de Galicia, hay un mejillón en Italia que también está protegido con una DOP, que es el de Scalevari, que es una pequeña bahía. El mejillón de Buchot de la bahía de San Michel, y un mejillón que dejará de ser de la Unión Europea, que está en el Reino Unido, que es el de la bahía de Conwy. Con diferencia, el nuestro es el que tiene mayor volumen de producción y mayor impacto. Bueno, como os explicaba antes Noemí en la presentación que hizo de mí y también del Consejo, el Consejo Regulador es la entidad que gestiona la DOP, y en esta entidad están representando tanto productores como depuradores, transformadores y comercializadores de mejillón. La DOP no es solo productores, es productores y aquellos que en tierra van a acabar llevando el producto a los consumidores. Actualmente pertenecen a la DOP 2.105 bateas, o sea, 2 de cada 3 bateas que hay en Galicia. 54 empresas están certificadas. Hay 117 marcas autorizadas, tanto producto fresco como elaborado. Disculpad. Y 527 referencias de envases y etiquetas en vigor que pueden llevar asociado este sello. O sea, somos una entidad que tiene mucho peso, tenemos una base social muy amplia. Enganchando con la idea del título, es importante pensar que los regímenes de calidad comunitario ayudan a reforzar la trazabilidad de los productos que amparan. Y os lo voy a enseñar en nuestro caso. Bueno, lo primero, algo básico, que es la trazabilidad, pues es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro de un alimento a través de toda la cadena, desde la producción hasta el mercado, desde el mercado hasta la producción, en cualquiera de los dos sentidos. Bueno, ¿por qué nos debe importar la trazabilidad de un producto? Si somos consumidores, claramente, porque es una herramienta de seguridad alimentaria, también si somos productores o elaboradores transformadores, pero además porque es una herramienta que fortalece el control de los productos alimentarios y que ayuda en la lucha contra el fraude. En nuestro caso, en 2019 realizamos controles en más de 100 millones de kilos de mejillón. O sea, la mitad, algo menos de la mitad de toda la producción de mejillón, de los cuales 57 millones salieron certificados con DOP al mercado.
En todas estas partidas de mejillón que desembarcan en los puertos autorizados, tenemos personal del Consejo Regulador que realiza controles de calidad, emite la documentación de trazabilidad y actúa como tercera parte en ese intercambio comercial entre productores y clientes. Los controles en la producción del puerto, pues el año pasado se realizaron 13.200 controles de producto genérico y 6.684 de producto de calidad. Eso supone 36 controles al día en lotes de mejillón, todos los días del año, y 18 controles diarios de calidad. O sea, de producto que va a acabar certificado con DOP, que va a acabar acompañado del sello. Contamos, además, no nos quedamos en realizar nosotros el control, sino que contamos con una entidad independiente de nosotros, que nos controla a nosotros, o sea, controla el control. Esa entidad es Bureau Veritas y lo que garantiza es que haya un mayor grado de independencia, imparcialidad y confianza en el proceso de certificación. Porque siempre se puede ver que se podría ver que el Consejo Regulador, como agrupa a todos los eslabones de la cadena, puede tener, no ser independiente o no ser imparcial a la hora de certificar un producto, pero no. Tenemos a un policía detrás que dice, ¿estáis haciendo bien las cosas o no hay que corregirlas? Además, esta entidad es la que se encarga de realizar inspecciones tanto en los puertos como en las bateas, en las empresas de depuración y transformación, incluso en productos en el mercado. Nosotros también, como Consejo Regulador, realizamos controles en el mercado. El control de la DOP y la trazabilidad nos permiten asegurar la fiabilidad de la información que hay en el etiquetado. Aquel producto que va acompañado de nuestro sello tiene mayor garantía que otros. Y la veracidad de la información contenida en las etiquetas permite al consumidor decidir con conocimiento de causa. Yo, que aparte de trabajar en mejillón, soy consumidora de otros 20.000 productos, aparte del mejillón, cuando consumo o cuando voy a comprar, leo. Y me puedo o no fiar de lo que leo. En muchos casos te fías y, como vimos, en algunos casos te engañan. Entonces, es muy importante que la información que aparezca en una etiqueta sea veraz, porque yo decidiré lo que compro teniendo en cuenta la información que dispongo. Entonces, la trazabilidad y el correcto etiquetado de los alimentos son esenciales para los consumidores, para todos. Y tenemos que pensar que los consumidores también son los que producen, los que elaboran y los que transforman. Para todos es importante que la información que haya en una etiqueta sea correcta, porque me permite comprar lo que quiero en las condiciones que yo considero. Si quiero pagar más por un producto, lo pago, pero sé que estoy comprando ese producto por el que pago más. O no, o decido comprar más barato porque no me importa de dónde sea ese producto, pero la decisión es mía, ¿vale? Pero la trazabilidad y el correcto etiquetado también son importantes para los que producimos, elaboramos y procesamos alimentos. ¿Por qué? Porque si yo produzco mejillón en Galicia, elaboro ese mejillón gallego, lo llevo al mercado y aparece un producto que no es gallego, con la mención de Galicia, o directamente con la mención, o con una referencia engañosa a Galicia, está aprovechándose de ese valor que decíamos, que es el origen, para vender su producto. Está compitiendo deslealmente conmigo. Entonces, para nosotros es primordial poner fin a la confusión creada en los consumidores por el uso fraudulento de menciones a origen. En el caso de mejillón es muy claro que hay muchas menciones que hacen referencia a Galicia y que no están amparados por la DOP. O sea, por Galicia, de las Rías Gallegas, etc. Bueno, pues el que el etiquetado sea conforme a la ley es muy importante para nosotros.
y que no haya, por ejemplo, sustitución de especies, que no te vendan gato por liebre. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos, porque es importante generar confianza en el consumidor y tener unas condiciones de competencia leales entre unos y otros. Entonces, para nosotros es importante realizar el control de los productos de mejillón en el mercado, incidir en él y, ayudados por ese control que hemos realizado, hemos denunciado diversas prácticas fraudulentas. Esto nos permite tanto ayudar al consumidor como ayudar a aquellos que viven del mejillón. Y como esto es muy importante, el primer proyecto que acometimos en el laboratorio del Consejo Regulador, con la estimabilísima colaboración del grupo Xenomar de la Universidad de Coruña, tuvo como objetivo desarrollar técnicas analíticas para la identificación de productos de mejillón y nos permitió a nosotros aprender y conocer y desarrollar en nuestro laboratorio analíticas para hacer control de productos del mercado. Y eso se tradujo en denuncias de prácticas fraudulentas. Y esto es muy, muy importante, porque son los propios sectores productor, elaborador de lo local los que se defienden. Si la administración, que a veces no puede porque es muy amplio, o a veces no lo hace al ritmo que debería, no te defiende, pues es importante tener las herramientas para defenderte tú. Bueno, y en eso que iniciamos junto con el grupo Xenomar de la Universidad de Coruña, seguimos avanzando y gracias al proyecto Citraces, yo le digo Citraces, y gracias porque el grupo de Carmen Sotelo nos invitó a participar en este proyecto, pues nos abrió una vía para colaborar con importantes centros de investigación como el CSIC u otros en otros países y centros de control europeos para la mejora y el fortalecimiento de los sistemas de trazabilidad y control para la lucha contra el fraude. Esto es importantísimo, importantísimo. Ese primer proyecto que tuvimos se centró en lo local. Esto es un paso más, pero más importante no, es un paso a mayores. ¿Por qué? Porque esto lo que busca es estabilizar o reforzar en toda la Unión Europea estos sistemas de control. Y la lucha contra el fraude alimentario es uno de los objetivos que se está planteando la Comisión Europea en estos últimos años, porque se ha dado cuenta que la seguridad alimentaria es una cuestión que trabajó mucho, pero como que se dejó un poco de lado lo que tiene que ver con el fraude alimentario. Entonces, en estos momentos es una cuestión de gran importancia. A lo mejor también porque hubo una noticia no hace muchos años en la que decían, no sé quién había hecho el estudio, que creo que era la mitad de los productos del mar que se consumían en Bruselas estaban mal etiquetados, que se consumían en las cantinas. Y hablaban en la cantina del Parlamento Europeo y de la Comisión. Entonces, no sé si por eso también se pusieron las pilas, pero que es una cuestión pues, de importancia. Bueno, pues en el proyecto Citraces, junto con estos grupos de investigación, estamos desarrollando técnicas que permitirán dotar a los laboratorios de control de herramientas comunes, que es muy importante, que no cada laboratorio utilice una técnica distinta para hacer el control de los productos, sino que sean técnicas estandarizadas y que haya un acuerdo en qué es lo que se tiene que ver, cómo se tiene que ver, porque eso refuerza los sistemas de control. Y aparte se está intentando mejorar o buscar técnicas que nos permitan ya no solo la identificación de especies, sino la identificación de origen de un producto. Esto permitirá mayor eficacia y rapidez en el control del grado de cumplimiento de las normativas de etiquetado de los productos de mejillón y de otros muchos más productos sobre los que se está trabajando en el proyecto. Y esto a nosotros nos ayudará a proteger y valorizar el trabajo de muchas familias y empresas, lo que os decía antes, lo que somos, ¿no? Esa cantidad de empleo,
esa cantidad de microempresas familiares en la producción, de empresas con una generación de empleo impresionante, lo que se entierra, y todas esas actividades que se generan gracias a que hay un cultivo y un producto, pues todo esto es proyectos como este que nos ayudan a fortalecer los sistemas de trazabilidad y de control, pues nos ayudan a proteger y valorizar el trabajo de todas estas empresas y además contribuyen claramente a crear mayor confianza en los consumidores. Y creo que con esto pues termino. No sé si os gustó o no, como no os veo las caras no puedo saberlo. Y nada, abierta a las preguntas que queráis hacer. Muchas gracias, Ángeles. Si quieres empezamos con tanda de preguntas, ya tenemos alguna. Sí. Nos dice un espectador que según las fotos las mujeres están presentes en todas las actividades. Se pregunta cómo se evalúa el papel de la mujer en esta actividad. A ver, la mujer está presente en todas las actividades y es así. Es cierto que en el sector de cultivo, en menos grado que en otras fases de cultivo, pero hace no mucho, creo que fue el año pasado, el Día de la Mujer, di una charla en un ayuntamiento donde hay importantes productores, asociaciones de producción de mejillón, que es en Boiro, el Día de la Mujer, y fui capaz de poner fotos de todas las actividades relacionadas con el mejillón en que había mujeres. En el cultivo hay bateas que son de mujeres trabajadas solo por mujeres. En el control, porque el personal del Consello, que hace los controles en los muelles, es mayoritariamente femenino. En la elaboración, en la transformación, en el I+D, en el transporte menos, pero prácticamente podías decir que un mejillón sale del mar en manos de mujeres y casi se lleva al mercado en manos de mujeres. Entonces, tiene un papel muy importante. Nos falta valorizarlo, o sea, enseñarlo. Y aunque el cultivo del mejillón trabajan más hombres que mujeres, aún así, se calcula, creo que son casi 700 mujeres que trabajan en actividades de cultivo de mejillón. Las mariscadoras creo que son, no sé si eran 1000 y pico. O sea que realmente no se ve, porque cuando hablas de mujeres del mar, pues hablas de redeiras, hablas de mariscadoras, nadie piensa en bateiras, pero hay un número importante de mujeres que trabajan en las bateas y que viven de esta actividad. Nos pregunta María Fernanda, ¿las bateas con la denominación de origen protegida están repartidas por todas las rías o hay rías con mayor número de estas bateas que otras? Arousa es la ría que tiene más bateas y también es la que tiene más bateas certificadas. La que menos bateas certificadas tiene es la de Vigo. El resto, más o menos en porcentaje, el mismo que el porcentaje de bateas respecto al total. Pero con diferencia, la ría de Arousa creo que es la que concentra el 70% de las bateas y es con mucho la que más bateas certificadas tiene. Pregunta también María Fernanda si influye la calidad del agua o basta con llevar a cabo una buena depuración. ¿Influye en qué? Porque cuando hablamos de calidad de mejillón estamos hablando de tamaño y gordura de mejillón. Entonces, a ver, en general las aguas en las que se cultiva mejillón, excepto casos muy puntuales, están clasificadas como A, muchas de ellas, y B. C, solo hay un polígono por un problema bueno, que se supone que se va a solucionar, de un emisario en la ría de Pontevedra, que, a ver, realmente eso es un caballo de batalla del sector, que llevamos años, yo como decía en la presentación, participo, fui miembro de la Asociación Europea de Productores de Moluscos y llevamos desde el año, ¿qué diría? Desde que empecé yo, desde el 2001, intentando que la Unión Europea obligue a los estados
a que cumplan sus obligaciones en cuanto a protección de aguas. Es un tema complicado y para nosotros es fundamental. Pero bueno, o sea, con todo tenemos la suerte frente a otras producciones de cultivo de bivalvos que están mucho más en tierra, entonces que sufren más estos problemas de contaminación microbiológica, que en las rías hay mucho movimiento de agua y la depuración pues es garantía para la higiene de los productos. Comenta María Fernanda a colación de lo que estás diciendo, dice, porque al ser filtradores asimilan los posibles contaminantes en el agua, entonces si en una zona muy contaminada con una botella se puede optar a la denominación de origen protegida. Sí, porque nosotros, a ver, cualquier mejillón que sale al mercado tiene todas las garantías sanitarias. No puede salir un producto, cualquier mejillón, sea de DOP o no DOP. De hecho, en Galicia, pues en esa economía, esas actividades alrededor del mejillón, hay un centro que es el Intecmar, que hace control de todas las bateas y de todo el mejillón en el agua. Ya no son los propios productores o las empresas, que también, sino la administración la que hace el seguimiento. Entonces, cualquier mejillón que acaba en el mercado guarda todas las garantías. Tengo un compañero creo que era Francia, que decía que, a diferencia de otros alimentos, los bivalvos los controla directamente la administración, hace el autocontrol, el que tendría que hacer las empresas lo hace la administración. Y que frente a otros alimentos, pues casi si hicieran las mismas análisis del aire que respiramos, pues posiblemente no pasaría. O sea que es cierto, es un alimento filtrador y necesita aguas limpias y por eso luchamos y luchamos. Pero también es cierto que el grado de control que tiene no lo tienen otros alimentos. Pregunta Daniel Costas, ¿con qué otras especies se comete fraude de sustitución en el caso del mejillón? Como en el caso del mejillón. Mitilus chilensis y perna. Mitilus chilensis y perna. Es con la que nosotros hemos visto más fraude. Pero aparte de fraude de sustitución de especies, hay otras cuestiones. Cuando un mejillón lleva un sello de mejillón de Galicia, eso implica que ese mejillón tiene que tener unos estándares de calidad. Tú, un producto fresco, sabes que si compras ese mejillón tiene que tener un rendimiento en carne. Cuando un mejillón fresco hace mención a Galicia y no ha pasado por la certificación de OP, tú puedes encontrarte con un producto que que abras la concha y prácticamente no tenga carne. Y ese producto está haciendo fraude. ¿Por qué? Porque no puede utilizar esa mención, porque esa mención es para los productos amparados por la DOP. Pregunta precisamente Daniel, ¿cuáles serían las principales características para diferenciar el mejillón de Galicia respecto a otras especies? Las principales características. ¿Cuáles son las principales características que diferencian un vino albariño de un blanco de La Rioja? Pues todo. El sabor, el aspecto, la textura, aparte de la forma de producir, el olor, todo te lo diferencia. Dice Ana, que primero, muchas gracias por la charla. Has hablado sobre los beneficios medioambientales, pero la generación de detritos y su deposición sobre los fondos ha cambiado los fondos de las rías. ¿Hay algún sistema o se ha estudiado alguna forma de reducir estos detritos o facilitar la recuperación de estos fondos? A ver, esta es otra batalla que llevamos luchando con ella desde hace años. Los informes que relatan que la generación de detritus producidos por las bateas ha modificado los fondos de las rías se basan en un artículo de los años 79, creo que es, que en un estudio que realizamos con un proyecto que realizamos con CEDMAR y con la administración, fuimos quien de demostrar que eso no era así. ¿Por qué? Porque desde hace muchos años, o hace muchos años, la única fuente de materia orgánica que hablaban que producía contaminación orgánica de las rías eran las bateas.
No sé muy bien si esa vinculación se creó para apartar la vista de otros problemas que realmente sí que había en las rías, como la incorrecta depuración de aguas residuales, tanto urbanas como industriales, etcétera, que generaron esa, no sé si decirlo, mala fama para el cultivo de mejillón. Tú vas a otros lugares del mundo donde hay cultivo de mejillón y no tienen ese San Benito que nos pusieron a nosotros. Pero sí, es que es así. Es que muchas veces pues no se sabe muy bien por qué. En vez de valorizar lo propio, tiene que venir alguien de fuera para decirnos, tenéis una maravilla. y nosotros somos los que tiramos contra lo nuestro. Si lo piensas, las rías por su orografía son cuencas trampas de materia orgánica. Antes de que hubiera bateas de mejillón, hay un ciento de estudios que demuestran que había zonas fangosas ricas en materia orgánica, por la propia dinámica de las rías. Los famosos galeones de Rande están enterrados bajo una capa gigante de fangos muchísimo antes de que hubiera bateas. Entonces, esa vinculación, fondos fangosos llenos de materia orgánica y batea, es sesgada. No sé si con esto me respondo. Pero de todas, si quiere que venga un día al Consejo Regulador, nos sentamos, lo hablamos y le enseño más de un trabajo que indica que el cultivo de moluscos, incluyendo el nuestro, que tenemos que valorizar, es una de las mejores fórmulas de producir alimentos que hay. Pregunta María José Gómez. ¿Cuáles son los principales competidores del mejillón gallego con los que podrían darnos gato por liebre? Mejillón chileno, mejillón de Nueva Zelanda, pero también mejillón, el propio mejillón gallego, cuando no tiene la calidad que debería de tener para llegar al mercado, porque lo que está haciendo es horadando ese valor que es la mención de Galicia y ese producto que quieres vender con la máxima calidad. Entonces una parte de la producción está desprestigiando a la otra, a la que quiere darle valor a ese producto. Pregunta precisamente si habéis constatado muchos casos de fraude en el etiquetado y de dónde procedían esos mejillones. Imagino que serán de la misma procedencia que decías. Sí, algunos, algunos, no te voy a decir cuántos, algunos. Es una lucha que llevamos años y es lo que os decía. Hay algunos de ellos que hemos llevado a juicio. Hablabas antes de fraude. Yo quería preguntarte que nos contaras ejemplos de tipos de fraude que os encontráis, desde tamaño, por lo que decías ahora, desde tamaño de producto a etiquetado. ¿Qué casos os encontráis? En productos elaborados, más en productos elaborados que en fresco, sustitución de especies, menciones a origen en productos que nada tienen que ver con Galicia o que nada tienen que ver con el mejillón, con el mejillón amparado. Y en productos frescos, sobre todo esa mención fraudulenta del origen y no asociación con un producto de calidad. Eso básicamente. Nos pregunta otro espectador, nos pide otro espectador que aclares el aspecto que comentaste antes, de que en Vigo hay menor número de bateas certificadas. ¿Qué implicaciones tiene eso para el consumidor? No, implicaciones ningunas. Implicaciones ningunas. Eso es que una parte de esas 1000 bateas que faltan por incorporarse al Consejo Regulador, una parte importante están en la ría de Vigo. No tiene otra implicación. O sea, lo ideal sería que el 100% de las bateas de mejillón estuvieran integradas en el Consejo Regulador y comercializaran producto con denominación. ¿Por qué? Porque eso es una garantía de calidad. Y eso es dar fuerza y potencia a una producción y también a las empresas que están trabajando con esa producción. Es aglutinar todo bajo un sello y que todos nos pongamos de acuerdo en vender un producto de calidad bajo esa denominación que es importante para nosotros.
No sé si responde a algún aspecto en concreto que justo en la Ría de Vigo haya menos... No, es una cuestión de personas, al final, ¿no? Claro, el pertenecer a una denominación de origen es una cuestión voluntaria, no... Sí. Entonces, bueno, pues que coincide que pues, determinados productores de la ría, pero yo creo que es un camino que nos queda por recorrer, o sea, que nuestro objetivo es ese, es ir avanzando. No es fácil. Siempre se dice, no es fácil en un sector que tienes muchas personas. No es fácil, pero es bonito. Y no siendo fácil y siendo bonito es importante, porque cuanta más gente aglutina una actividad, mayor riqueza genera en todos. O sea, es muchísimo más fácil trabajar en una multinacional que produce cientos de millones de kilos, uno solo. Pero el problema es que una multinacional que uno solo, uno no, porque tiene trabajadores, pero ese es el que acapara toda la riqueza. Y hoy produzco aquí, mañana produzco la conchinchina, porque no tengo arraigo a mi territorio. Si somos muchos pequeñitos que vivimos aquí, que mi batea la trabajo hoy yo y mañana se lo voy a dejar a mis hijos y a mis nueras, que a su vez se la dejan. Eso es riqueza, eso es bueno para aquí, para este territorio. Pero aparte es que es tan importante. Yo soy bióloga. La variabilidad es una cuestión importantísima en la biología, porque es lo que permite adaptarse, tener futuro. Bueno, pues en la alimentación es igual. No puede ser que el mundo nos lleve a que todos comamos lo mismo. Es lo más aberrante. Tú entras ves una serie de televisión, las ciudades cada vez se parecen más unas a otras. Entras en un supermercado y todos los supermercados del mundo son iguales. Parece que todos tenemos que comer lo mismo y eso es lo peor. Eso es empobrecer. Empobrecer el mundo y aparte es sesgar futuro. Porque por ahí no vamos. Hace muy poquito en FAO creo que sacó una estadística, porque es una de las cosas que se está viendo. Si queremos ser sostenibles, hay que preservar la variabilidad y también en los alimentos. Es importantísimo. Y decía que uno de los problemas que están detectando es que no sé si había, pues no sé, 100 variedades distintas de arroz y que el 90% de lo que se consume son 2. Una cosa que era aberrante, que dices, no puede ser, estamos perdiendo valor. A colación de lo que estabas hablando ahora, pregunta José Fernández, ¿qué hay detrás del hecho de que haya productores que no deseen tener el sello? Se lo tendrías que preguntar a ellos. Claro, ¿qué hay? Pues no lo sé. Cada uno tendrá su motivación. Yo, por lógica, si yo tuviera una batea, sería la primera. Porque es que, al final, un sello como una DOP te protege, aglutina. Una de las cosas más bonitas del sector del mejillón es que durante años algo que permitió a los productores mantener actividad es que se aglutinaron, se dieron cuenta de que solos no podían, porque son muchos pequeñitos. Los siguientes eslabones son más grandes. El distribuidor, hay una imagen para mí muy impactante del sistema alimentario que pone como una especie de diablo. En un lado están los productores, se va cerrando hasta la distribución. Quedan 4 grandes áreas y después se abre otra vez el embudo a los consumidores. Entonces, ¿qué pasa? Eso, que son 3, que dominan todo el cotarro, al final son los que se quedan con todo. Y no lo podemos permitir. ¿Y cómo no lo podemos permitir? O sea, ¿cómo hacemos para luchar con esto? Unirse. Y sellos como el nuestro lo que permiten es aglutinar. No solo en la producción, porque no te estoy hablando de que solo los productores, no. Porque hay muchas pequeñas empresas que transforman, elaboran, que están arraigadas aquí y necesitan unirse, y mejor si se unen con el eslabón de atrás, para toda esa riqueza que se genera, repartirla. Y eso da fuerza.
Os costó mucho conseguir el sello, que fue un camino muy largo, Sí. y que, bueno, abristeis camino a muchos que vinieron detrás y que les fue mucho más fácil. La pregunta es, bueno, me está respondiendo por cómo estás hablando, pero ¿mereció la pena? Sí, claro, claro. ¿Dónde estaríamos si no estuviera? Mirar la leche en Galicia. Yo no sé si los participantes sois todos gallegos, pero mira cómo está el sector de la leche en Galicia. Es que, por suerte, el sector mejillonero, hubo personas que lo intentaron aglutinar y consiguieron aglutinar, y fueron de las primeras OPs de España, una OP de mejillón. El primer producto que buscó un amparo de un sello oficial, primero a nivel gallego, pero luego a nivel europeo. Entonces, es un sector que tiene cosas muy buenas, porque hubo gente dentro del sector que tuvo una visión a largo plazo, que vio hacia dónde se dirige el mundo, a ese mundo globalizado donde vamos a comer alimentos que no tiene por qué ser malo, pero que en ese mundo globalizado es más fácil que haya fraude, que quieran venderte gato por liebre. Y normalmente el que te intenta vender gato por liebre lo que hace es sustituir un producto de menor valor y vendértelo como de mayor valor. Entonces, es muy importante este tipo de sellos porque por eso. Y la Unión Europea se dio cuenta de la importancia. A veces no los apoya lo que debería, sobre todo en los de mar, porque este tipo de sellos es lo que te digo, se creó más pensando en alimentos de tierra, agricultura, ganadería. Por eso los de mar tenemos más dificultades, pero son sellos muy, muy importantes. No sé qué retos de futuro tiene el sector. Yo creo que el mayor reto es que siga pudiendo vivir gente de esto. Gente aquí, familias, no te digo grandes familias, Sí. que pueda seguir siendo una actividad desarrollada por familias. Ese es el mayor reto. Y darle más valor al producto. O sea, que más valor me refiero a que se vea más, a que tenga mayor aprecio por nosotros mismos. Lo que decía de el mejillón es más que el propio cultivo. El mejillón es identidad, y es que lo es. O sea, alguien que viene a Galicia va a venir a comer marisco y va a venir a ver las rías con sus bateas. Pues eso, más allá de que haya playas y que haya sol, eso nos diferencia, eso es un valor. Todos deberíamos estar apiñados para, venga, cuanto más todos consigamos aprovechar ese valor, mejor. Eso es, yo creo que el mayor reto de futuro. Comenta María Fernanda, ¿veis la posibilidad de que a corto plazo haya más productos de origen marino aparte del mejillón con DOP, como por ejemplo en las navajas o los berberechos? Berberechos están intentando, sí. Pero bueno, es cuestión de que den esa arrancada. Importante es que hubiera más. De hecho, hay un Pesca de Rías, es un sello que creó la Xunta de Galicia para valorizar y dar un marchamo a los productos de aquí. Es difícil, o sea, el conseguir un sello como la DOP es difícil y necesita que haya un apoyo firme de la administración hacia ese tipo de sellos. Cruzamos los dedos y esperemos que haya más. Pascal te pregunta si os ha costado en alguna ocasión diferenciar el fraude del mejillón o se detecta con mucha facilidad. Los que los detectamos fácilmente. Sí. Claro, ¿cómo sabes que lo que nos falta es tener un marcador realmente de origen? Porque el Mytilus galoporicides es una especie que se cultiva en otros lugares. Entonces, para nosotros el ideal sería tener una metodología que permitiera ver en producto fresco, transformado, elaborado, conserva,
ese mejillón que contiene o esa especie que contiene, si realmente es del origen que dice que es. Eso sería lo ideal. Por eso estamos en Citraces, para avanzar por ese camino. Pues no sé si hay más preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta más? Nos llevamos una buena retahíla de ellas. Si no hay más preguntas, damos por cerrada la conferencia de hoy. La damos por cerrada, entonces. Bueno, Sí, yo quiero agradecer a todos. Y no me acuerdo cómo se llamaba la chica que me habló de los fondos. Si quiere venir por el Consejo Regulador, nos sentamos y hablamos, está totalmente invitada. Vale. Muchísimas gracias a todos. Creo que era Ana. Pues Ana, sí, era invitadísima. Ana. Pues nada, muchas gracias, Ángeles, por acercarnos de una forma tan clara al mejillón de Galicia y bueno, y dar un pasito más en un sector que a lo mejor para muchos de nosotros es desconocido. Os emplazamos a que nos acompañéis de nuevo el próximo jueves, el 19 de noviembre, en una nueva conferencia que, como hablábamos al principio, esta vez va a estar centrada en producto local y kilómetro cero y que nos va a ofrecer el chef de Culler de Pau, Javier Olleros. Os recordamos que tenéis toda la información del proyecto disponible en seatraces.eu y la información de todas las actividades de divulgación en seatracesexhibition.eu. Y también os recomendamos que estéis atentos a las redes sociales del proyecto porque ahí vamos contando todo lo que va pasando. Una vez más, muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos esta tarde y esperamos veros la próxima semana. Un saludo.